Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. No hay video, pero hay reacción y en este caso hablaremos acerca de lo sucedido en La Bombonera, donde Boca y San Lorenzo empataron 1-1. Seguramente haya muchas similitudes con otras reacciones, con otras consideraciones que ya hemos hecho. Me parece que en su conjunto Boca está flojo, no solamente en su cuerpo técnico, no solamente en el dispositivo táctico y en el desempeño de algunos de sus jugadores, sino que también Boca hincha está pasando por un momento bastante lejano al que en otros momentos era una realidad y era una postura o un sentimiento el del hincha de Boca para con su equipo, para con su aliento, para con su exigencia. Pero antes de hablar de todo esto y hablar de San Lorenzo también, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. También invitándote a que compartas este video para que llegue a muchos más futboleros como nosotros y de esa manera poder hacer una conversación y un debate muchísimo más lindo. Habiendo dicho toda esta introducción, tenemos que decir que Boca ha estado quizás en esos vaivenes en los cuales suelen suceder buenas y malas circunstancias en el mismo partido. Boca ha tenido un primer tiempo bastante positivo en muchos aspectos. Entiendo de que Boca se está queriendo llevar bien con un dispositivo táctico que no ha trabajado en la pretemporada. Es un tema que quizás se habla poco, pero Claudio Úbeda siempre tuvo claro de que su esquema táctico predilecto era el 4-4-2 y a lo largo de todo lo que fue el mercado de pases y las diferentes incorporaciones que Boca ha sumado en este mercado, Claudio Úbeda se tuvo que ver obligado a cambiar el dispositivo, a tener que hasta incluso improvisar con algunos jugadores en puestos en particular en donde nos rendían. Y me parece que poco a poco, encontrándole la vuelta con los jugadores que se han incorporado, Claudio Úbeda, por lo menos en estos dos partidos, y también podríamos marcar el de Gimnasia de Mendoza, ha tenido algunos indicios de normalidad, porque a ver, Claudio Úbeda es el mismo tipo que metió 3 delanteros y ninguno de ellos era extremo, ha puesto 4 en volantes centrales también en un partido, o sea, tiene algunas cuestiones tácticas que creo que ni el mismísimo Guardiola se animaría a hacer, pero volviendo al punto, me parece de que Boca recae nuevamente en no poder definir bien cuál es su identidad, en no poder definir bien cuál es su rol dentro de un partido de fútbol. No termina de decidirse si es totalmente protagonista, si cede el protagonismo, si va a ser contragolpeador, si va a ser defensivo, si va a ir hacia el ataque determinado, si va a tener profundidad por las bandas o si va a apostar al juego interno. Boca no termina encarando bien un dispositivo o una forma de juego que por lo menos sea identitaria para con lo que se plasma domingo tras domingo o partido tras partido. El partido contra Lanús fue una bocanada de aire fresco para el cuerpo técnico que estaba con la soga en el cuello. Y me parece que quizás para el hincha de Boca podía haber sido una buena noticia el haberle ganado al doble campeón sudamericano que es Lanús. Pero también es una forma de engañarse a sí mismo el pensar de que el ganar de una forma categórica ante un equipo que estaba totalmente resacado era el punto de partida como para poderse esperanzar. Yo lo había dicho en la anterior reacción de que Boca había bostezado y que había que ver si se despertaba o si no se despertaba de la siesta. Y entiendo de que Boca, abrió los ojos, miró la tele, se arropó hasta la nuca y todavía no se levantó de la siesta. Boca tiene los ojos abiertos, tiene intenciones de ser un equipo serio, pero hay varios factores que terminan siendo contraproducentes para esta búsqueda. La primera de ellas es que la defensa está retrocediendo en torno a lo que habían sido sus prestaciones cuando habían sido consolidados tanto Di Lolo como Ayrton Costa. Me parece que Ayrton Costa, desde aquella declaración de Juan Román Riquelme, ha bajado muchísimo sus acciones. Es un jugador que, no termina de ser lo convincente que muchos esperan. Me asemeja mucho el rendimiento que tiene al de Paulo Díaz, quizás un jugador de anticipo, de timing, de velocidad, no tanto del cuerpo a cuerpo, no tanto del juego aéreo, porque es un jugador pequeño para lo que es esa labor defensiva, y me parece que hoy se evidenció que en un partido físico le ha costado y mucho al segundo central de Boca. Por el lado de Di Lolo, es una muralla desde arriba, es bastante trascendente en el juego cuerpo a cuerpo, pero muchas veces las equivocaciones de la salida parten desde sus pies. Tenemos que hablar también de los laterales, hoy no han sido trascendentes y me parece que el partido de Chelo Weigan es un partido como para que vea el resto del campeonato desde el banco de suplentes, errores de concepto muy pero muy infantiles.
equivocaciones que terminan siendo de peligro para el resultado que Boca estaba tratando de defender, y también siendo el responsable del desborde que termina como consecuencia en el empate de San Lorenzo de Almagro. Pero, a ver, no es una cuestión novedosa el hecho de decir que Weigand y que Barinaga no son jugadores que por lo menos sean del agrado del hincha de Boca, o que por lo menos sean jugadores que te den una solución, una perspectiva positiva para ese andarivel. Y teniendo en cuenta de que Boca tiene que enfrentar la Copa Libertadores, un lateral que te ofrezca estas carencias desde lo técnico y desde lo deportivo, por supuesto que te llama la atención. Como también llamaría la atención que en vez de Ascasíbar, en caso de que no haya llegado en este mercado, el volante interno derecho sea Toto Belmonte. O sea, ver para el banco y no saber quién es la alternativa confiable. Pero detrás de Weigand estaba Blondel, que me parece que era el mejor capacitado para ocupar ese andarivel, pero que nunca se pudo adueñar del puesto. Entonces son factores que vienen siendo preocupantes. Hoy Lautaro Blanco no pudo ser determinante como en otros partidos. Me parece que se quedó en la intrascendencia. La mitad de la cancha me parece que fue lo más interesante, junto con Miguel Merentiel. De la mitad de la cancha, como siempre digo, el más destacado para mí es Milton Delgado, por el orden y por el conocimiento táctico en cada una de las demarcaciones que ocupa, porque tanto como interno y como volante central se desempeña con la misma responsabilidad, con la misma concentración. Ascasíbar hoy consigue su segundo gol con la camiseta de Boca, pero más como consecuencia de su rebeldía futbolística que por una disposición táctica laburada en la semana. Entiendo que muchas veces Ascasíbar, por lo intuitivo y lo inteligente que es, termina ocupando quizás positivamente algunos sectores de la ofensiva, y termina siendo trascendente como en el gol que termina marcando hoy ante San Lorenzo. Pero más allá de eso, me parece que Vareiro y Merentiel son una dupla de ataque que está en la medianía, no son totalmente imponderables o insustituibles. Me parece que se tiene que seguir aceitando. Vareiro viene trabajando muy bien de espaldas al arco. Termina siendo quizás una muy buena noticia para Boca tener un jugador que se pueda encargar del trabajo sucio. Entiendo que en el plantel contaba quizás con Milton Jiménez en esa posición, pero Vareiro con continuidad como venía, y creo que también entendiendo de que esta atmósfera de Boca le termina favoreciendo mucho más a su juego. Me parece que no le viene pesando la responsabilidad y por lo menos hasta el momento viene cumpliendo. Merentiel de a poco viene encontrando las mejores sensaciones de su rendimiento. Hoy me parece que en el primer tiempo tuvo quizás algunas cositas del Merentiel interesante que siempre hemos visto, pero muy lejano del Merentiel trascendente que puede llegar a ser. Boca contó con llegadas, contó con tenencia, contó con el control, y en el segundo tiempo careció de ideas, sufrió más de la cuenta. Me parece que sufrió más por impericias propias que por cuestiones pura y exclusivamente relacionadas al rival de enfrente. San Lorenzo con las limitaciones a cuestas que todos conocemos, con un equipo que no tiene los recambios como para poder ir por un partido estando desde abajo en el marcador. Entiendo que San Lorenzo de una forma totalmente fortuita termina llegando al empate, más allá de que tuvo alguna chance con Gulli, alguna chance con Cuello, que pudo haber sido un poquito más complicada para el arco de Marchesín. Pero San Lorenzo es un equipo que también no termina de definir su identidad. Me parece que Damián Ayude es un entrenador que de a poco se ha hecho un entrenador timorato, un entrenador que busca más bien mantener su posición como director técnico que ser un líder futbolístico audaz, muchas veces poniendo más volantes de los que correspondería para poder ir a por un partido, muchas veces haciendo cambios tácticos que no se asemejan quizás a lo que podría llegar a ser el sentido común. Un San Lorenzo que es tímido para atacar, un San Lorenzo que está más abocado a cerrar o poner un ladrillo más en la pared que en construir hacia adelante. Porque el año pasado, de no haber sido tímido, San Lorenzo quizás pudo haberse encontrado con circunstancias más semejantes a la de campeonar que a la de estar ahí a la expectativa. Entiendo que tiene material, jugadores juveniles que ya han sumado los suficientes partidos como para poderlos empezar a catalogar, no como promesas, sino como realidades del fútbol argentino, como es el caso de Nacho Perruzzi, como es el caso de Herrera, como es el caso también de Zorrito Lastater. Son jugadores que, por supuesto, son juveniles y no se les puede exigir al 100%, pero ya son jugadores establecidos, no son jugadores promesas. Entonces, en torno a esas exigencias y en torno a que San Lorenzo, como dije anteriormente, va a enfrentar por delante una Copa Sudamericana, entiendo que la timidez debería quedar a un lado y debería ser un poquito más audaz Damián Ayude en caso de que quiera conservar
el mote de equipo grande y no jugando quizás como un equipo que intenta mantener la categoría. Por último lo dejamos en la columna de consideraciones y de evaluación a Claudio Úbeda, un tipo que está aferrado al cargo y que intenta partido tras partido convencer al hincha de Boca de que quiere darle soluciones y no darle incertidumbre. Pero lamentablemente, como dije yo en el anterior video de reacción, Claudio Úbeda es un tipo que va a estar con la lupa sobre su cabeza el resto de lo que le quede de gestión. Más allá de que llegue a unas semifinales de Copa Libertadores, Claudio Úbeda va a estar en discusión durante muchísimo tiempo. Es un técnico que no tiene espaldas, es un técnico que termina desembocando como el técnico principal por una circunstancia muy pero muy particular, en que siento de que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero las intenciones muchas veces las tenés que acompañar con valentía, con intención de revertir un resultado siendo Boca el protagonista en su cancha. Y es alarmante que en 4 partidos en la Bombonera lo único que hayas cosechado son empates. Y por supuesto que los jugadores tienen injerencia porque son los primeros, creo yo, en tener que demostrar domingo a domingo de que están capacitados para vestir una camiseta tan importante como la de Boca. Pero no puede existir también el temor de parte de un director técnico, porque ese temor o esa falta de variantes hace de que entre en confusión también el plantel dentro de la cancha y que no se entienda bien cuál es la búsqueda y no se entienda bien cuáles son las señales que el técnico te puede dar desde la línea de cal hacia afuera cuando tenés que ir a buscar un resultado. Yo entiendo de que si el técnico no te puede dar esas señales, prácticamente que su trabajo es testimonial, no termina siendo ni siquiera trascendente para la búsqueda de algo un poquito más ambicioso. Pero haciendo un análisis absolutamente de todo, tengo que hablar también de la gente de Boca. Creo que yo lo había hablado también en otras ocasiones de otros públicos, pero en este en particular me parece que el hincha de Boca también es responsable de esta circunstancia. A ver, el factor hinchada muchas veces jugó a favor, en otras épocas por supuesto, porque la cancha se te venía abajo, porque el aliento era ensordecedor, porque la gente iba a la cancha a alentar. Y entiendo que hay una gran parte de la parcialidad de Boca que va, como van a la cancha de River también, a hacer TikToks, a sacarse fotos y a solamente a pigiar de que fueron a la cancha de Boca, sin siquiera quizás tener un sentido de pertenencia marcado y sin siquiera tampoco sentir una afección en caso de que el resultado no se esté dando en torno a lo esperado. Entiendo de que el hincha de Boca está siendo muy light, muy laxo con el trato, y también entiendo que hay una pequeña complicidad de parte de los referentes de la barra brava, porque creo yo que es prácticamente una condición sine qua non de todas las hinchadas el hecho de exigir en torno a la camiseta que están vistiendo, porque en River por supuesto que pasa, y en otros clubes también, en San Lorenzo lo he escuchado también las exigencias de parte del público independiente, cuando el equipo quizás no venía representando del todo bien la camiseta que estaban vistiendo. Entonces yo no sé si tendrá que haber algún tipo de reunión como las que había antes, no sé si el hincha de Boca de la Popular tendrá que ser quizás un poquito más de mano dura si se quiere, o si se quiere un poco más exigente, un poco más intransigente para con el jugador, porque no puede suceder esto de que el factor Bombonera no termine pesando a la hora de dar vuelta a un resultado o quizás confirmar un resultado, simplemente porque no hay una actitud mancomunada de parte del plantel, cuerpo técnico y la hinchada. Yo entiendo que la hinchada muchas veces está en un cumple, yo entiendo de que muchas veces el cuerpo técnico está en un cumple y los jugadores tienen sus ambivalencias y a veces están en un cumple, a veces te juegan el partido de su vida, y en esos vaivenes que Boca está atravesando termina sucediendo de que Boca está en la medianía, habiendo transcurrido el 30% de la que va a ser la competencia de sumatoria de puntos. Boca no se encuentra en zona de clasificación a Copa Libertadores, y obviamente que es un indicador que con todo lo que falta por transcurrir y por jugarse no termina siendo determinante, pero yo creo que el hincha tiene que empezar a manifestarse, tiene que empezar a ser un poco más exigente, porque Claudio Úbeda seguramente más temprano que tarde no continuará siendo el técnico, y estos jugadores tendrán que dar 1 o 2 escalones más en el rendimiento para poder demostrar que están capacitados por lo menos para animar el campeonato de la Copa Libertadores
y también en el ámbito local ser competitivos, porque a ver, Boca puede permitirse empatar y quizás no ser exigente para con ese resultado, pero Boca tiene que ir a todas las canchas, Boca tiene que recibir a todos los rivales que reciba a quien más, siendo el dominante, siendo el equipo grande, no especulando y no haciendo números con la calculadora para ver si le alcanza o no le alcanza para poder clasificar o dar la puntuación para ir a los playoffs. Habiendo dicho todo esto, me parece que hay factores que se repiten, hay factores a mejorar, hay una circunstancia con el entrenador que me parece que ya está parida de esa forma y la lupa siempre va a estar sobre la cabeza de Úbeda. Y por último, la hinchada me parece que podría jugar un papel mucho más preponderante en caso de que tenga ganas de hacerlo, pero sabiendo cómo es la cultura del hincha de Boca y entendiendo también cómo es la postura del hincha de Boca para con sus jugadores, entiendo que esto va a seguir permaneciendo como está y no sé si es una buena noticia o no para Boca institución, porque bueno, ya le hemos pegado a los dirigentes, les hemos pegado también al cuerpo técnico, le pegamos también a los jugadores y me parece que los hinchas que también tienen injerencia podrían hacer un poco más en caso de que entiendan de que los jugadores, el cuerpo técnico y todo lo que tiene que ver relacionado al fútbol no está yendo por los caminos de la normalidad. Entonces, habiendo dicho esto, mañana jugará River ante Huracán en un aforo reducido en el Tomás Adolfo Ducó. Mañana estaremos haciendo la reacción pertinente y como siempre agradeciéndoles a cada uno de los que se hacen parte de cada una de las reacciones, cada uno de los videos. Estamos siendo quizás un poco menos constantes por algunas circunstancias, pero sé que sabrán entenderlo y que bueno, más temprano que tarde estaremos retomando con fuerza todos los contenidos y por supuesto que agradeciéndoles, invitándolos a que se suscriban al canal, a que dejen su like y que por supuesto activen las notificaciones para enterarse absolutamente de todo. No sin antes también recordarte de que compartiendo este video me haces un gran favor porque llegaremos a muchos más futboleros y haremos que estas conversaciones de fútbol sean más agradables y quizás un poco más picantes. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco de corazón haberse quedado hasta el final y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video.